Bueno, hola, profe, ¿cómo está? En este momento voy a leer mi cuento acerca de cálculo. Entonces, podemos empezar. Eh, bueno, inicialmente la historia se llama Más allá del límite, cuando el cálculo me enseñó a no rendirme. Mi nombre es Michael Cárdenas. Actualmente soy estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad San Francisco de Quito. Si alguien me hubiera preguntado hace un par de años qué definía un ingeniero, probablemente yo habría respondido que era su capacidad para poder resolver ecuaciones complejas o sobre todo diseñar máquinas eficientes. Hoy en sí, mi respuesta es distinta. A un ingeniero lo que lo define es su capacidad de mantenerse en pie cuando los planos de su propia vida parecen desmoronarse. Para mí, todo comenzó en un aula, que para muchos es el primer gran filtro de la cual es la clase de cálculo. Entré con la ilusión propia de quien empieza a ver sus sueños, usualmente materializarse en el campus de Cumbayá. Pero pronto esa ilusión se topó con una realidad árida. Mi profesor en aquel semestre se llamaba Víctor Herrera. No dudo de su conocimiento, pero su metodología y mi forma de aprender eran dos líneas paralelas que jamás se cruzaban. Las semanas pasaban y la verdad las clases de Víctor para mí se volvieron un laberinto sin salida. Por más que intentaba concentrarme, sentía que el contenido me sobrepasaba. Sí, o sea, sentía que me sobrepasaba. No por la dificultad intrínseca, sino por la barrera comunicativa que se había levantado entre él y yo. El ambiente en el aula también se sentía pesado. Cada vez que me sentaba en mi pupitre, una sombra de duda empezaba a crecer en mi mente. ¿Realmente sirvo para esto? ¿Era la ingeniería mi verdadero lugar o solo un espejismo? Eh, Personalmente, pienso que llegó un punto de quiebre. Los resultados no llegaban y el agotamiento mental era absoluto. Tomé la decisión más difícil que he enfrentado en la universidad, la cual es retirarme de una materia. Firmar ese retiro fue como aceptar una derrota pública ante mí mismo. Ver cómo mis compañeros seguían adelante mientras yo me quedaba atrás fue un golpe de realidad. Me sentía fuera de tiempo, como un engranaje que se había trabado, mientras el resto de la máquina seguía funcionando a toda velocidad. El miedo a haberme atrasado en la carrera se convirtió en un peso constante en mis hombros. Sin embargo, tras mi periodo de frustración, algo en mi interior cambió. No podía permitir que un semestre definiera lo que sería el resto de mi vida profesional. Si quería ser ingeniero mecánico de San Francisco, tenía que enfrentar mis debilidades, así que decidí volver a tomar cálculo. Pero esta vez no lo haría solo ni de la misma manera. Fue entonces cuando yo busqué ayuda externa y conocí a mi tutor, Joaquín Villagómez, quien es un amigo. Bueno, quien es el hijo de un amigo de este, estoy en la Politécnica. Joaquín no solo era alguien que sabía de matemáticas, era alguien que también extendía la importancia de construir bases sólidas. Empezó un régimen de estudio que en lo personal jamás me hubiera imaginado que tendría. Mis días se volvieron una sucesión de clases extras, tutorías intensas y horas interminables frente a ejercicios que antes me parecían indescifrables. Recuerdo tardes enteras que pasé con Joaquín, desglosando cada teorema hasta que cobrara sentido. No fue fácil el inicio. Hubo un momento donde el cansancio me susurraba que tirara la toalla, especialmente cuando veía a otros disfrutar de su tiempo libre, mientras yo seguía resolviendo derivadas.
pero la meta estaba clara. Las clases extras con Joaquín se convirtieron en un estilo campo de entrenamiento y poco a poco ese miedo que sentía con Víctor se transformó en confianza. Cuando finalmente volví a tomar la materia oficialmente con mi profesor llamado Hanna, con mi profesor que se llamaba Hanna, el panorama Hanna Arreguán, el panorama era distinto. Yo ya no era el estudiante confundido que usualmente se sentaba en el fondo del aula. Era alguien que había dedicado meses de preparación previa para este momento. Pasé el curso y lo hice con la satisfacción de quien había conquistado antes, una cima que antes parecía algo inalcanzable. Al mirar atrás y caminando por los pasillos de mi universidad, me doy cuenta que ese supuesto trazo fue en realidad la inversión más valiosa de mi vida. Aquella experiencia me enseñó que la inteligencia por sí sola es un motor sin combustible, pero que la constancia y la disciplina son las mejores lecciones que puedes aprender para mejorar cualquier aspecto de tu existencia. Aprendí sobre todo que la ingeniería no se trata solo de que las máquinas funcionen en el primer, sino de entender qué hacer cuando algo falla, cómo diagnosticar el error y tener la paciencia para poder recrear el sistema hasta que este sea perfecto. Esta lección de disciplina la llevo grabada en mi ADN. Ahora entiendo que no importa cuán brillante sea un profesor o cuán difícil sea poder pasar un examen. Si tienes la determinación de poder pasar los recursos necesarios, como yo lo hice con el King, y la humildad para reconocer tus vacíos, a veces el éxito deja de ser una posibilidad para poder convertirse en certeza. Hoy no solo sé resolver un problema de cálculo, incluso pasé la materia con B. Sé resolver un problema de vida. Mi nombre es Michael Cárdenas y soy un futuro ingeniero mecánico y entiendo que los mejores diseños no son los que nunca se rompen, sino los que, tras ser reparados con esfuerzo y disciplina, se vuelven mucho más fuertes de lo que eran al principio. Esta es mi historia, la de un camino que no fue recto, pero que exactamente me llevó a donde hoy necesitaba estar. Muchas gracias.